ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy, 23 de abril del 2023, es tercer domingo de Pascua. Felices Pascuas para todos. Ya sabemos que de todas maneras la cincuentena pues todavía queda un buen rato, queda mucho más de la mitad, así que por lo tanto podemos seguirnos deseando unas felices Pascuas. Bueno, siempre, oiga, recuerden que los domingos trato de centrarme en las lecturas y además no creo que pueda dar más con el asunto. Ya voy saliendo de esta enfermedad, pero de esto que me ha aquejado, pero todavía hay que ser un poquito prudentes, ¿no les parece? Y además los textos son larguitos el día de hoy, sobre todo el Evangelio. Bueno, la primera lectura, vamos, Hechos de los Apóstoles, ya lo leímos, ya lo meditamos, casi les digo, igual que el Evangelio, casi les digo, por favor, remitirse la primera semana, pero no lo vamos a hacer. Hechos, capítulo 2, versículos del 14, y luego nos saltamos al 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado. Y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, una vez más, pues como les digo, ya lo habíamos meditado en su momento. El centro de la cita que hace, que dice que es de David, porque es un salmo. Y acuérdense que en la cultura judía se atribuía todos los salmos o bien a David o a Salomón, pero en general a David. Y en este caso es el Salmo 16. Entonces ahí que está centrado. 3 elementos quiero subrayarles rápidamente. Quizás no es lo mismo que hemos hecho hace unas 2 semanas, ¿no? Semana y media. A ver, lo primero es los destinatarios, o sea, las personas a las que se dirige Pedro. Son personas que conocen a Jesús, es decir, que han oído, que han visto, y por eso apela Pedro a esta experiencia que ellos han tenido. Este es un punto importante en la evangelización, ¿no? Que nosotros también podamos apelar a la experiencia concreta de cada uno de los destinatarios, a lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? O sea, para que de repente entren a la verdadera fe, maduren en la fe, porque parten de lo que ya han experimentado, de lo que ya conocen, ¿ok? Segundo, que esa es la insistencia del autor, ¿no? Del narrador de los Hechos de los Apóstoles, es decir que cumple con lo que se había prometido, que la resurrección, que la muerte, que la pasión de Cristo es el resultado de las promesas hechas por Dios. O sea, todo tenía que cumplirse, aquí se conforme al plan previsto y sancionado por Dios. De hecho, eso es lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Entonces, por eso viene la relación, ¿no? Entonces, es importante esto porque no hay que desligar la historia cristiana de la historia judía. No podemos desligar el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, sino que tenemos que mantener esa unidad. Y luego, a mí me parece que es importante el punto este, ¿no? Me encanta esto. Permítame hablarles con toda claridad.
Eso es lo que dice Pedro, ¿no? O sea, Pedro con parresía, con valor, les ha hecho ver, ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Ok, bueno, pero entonces ahora permítanme decirles con toda claridad. Esto es lo que tengo, y el anuncio, el querigma, ¿no? Este Cristo muerto y resucitado es el Señor. Entonces se lo digo con toda claridad. ¿Qué? ¿Qué es lo que está detrás? Pues de todo esto nosotros, claro, Pedro está hablando, él toma la palabra a nombre de los apóstoles que están ahí alrededor. Y entonces de esto nosotros somos testigos. Llevado al cielo, en este momento ya evidentemente siguiendo el ritmo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya ha habido la ascensión, lógico, y entonces llevado a los cielos ha sido constituido. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, hemos recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, como ustedes lo están viendo y oyendo. Entonces, ojo, parto de la experiencia, que es un cumplimiento para dar a entender mi testimonio. Vean qué proceso más bonito de evangelización. Hablo de lo que la gente ha conocido de Cristo, lo que la gente sabe, les hago ver que se cumple lo que ya estaba en la antigüedad y ahora les manifiesto y esto es lo que yo vivo. Y esto es lo que yo he experimentado. Les hablo de algo que yo vivo. No les estoy hablando de una doctrina cualquiera, sino de algo que es vida experiencial. Un poco raro lo que les digo, ¿no? Parece vida experiencial, la vida es experiencia. Sí, a lo que me refiero es a lo experimentado en la vida. Vamos, segunda lectura. Fíjense, leemos, y es bonito, ¿no? Leemos a Pedro, leemos a Pedro. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredada de sus padres los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante la Pascua, y cuidado con esto, no ocurre como durante el tiempo ordinario, no que durante el tiempo ordinario, pues por un lado va la primera lectura y el Evangelio y por otro va la segunda lectura. No, aquí sí hay una relación. Y la relación vuelve a ser ese anuncio de la resurrección. Y luego, y fíjense, hay prácticamente los elementos que ya vamos encontrando. O sea, hay una referencia al pasado. Hemos heredado, ustedes heredaron de sus padres, ¿de acuerdo? De esa estéril manera de vivir, lo llama esta traducción, ¿no? Esta estéril manera de vivir que heredaron de sus padres, de eso los rescató Dios. La redención que se opera en la muerte y resurrección de Cristo. Y este es el anuncio. Por eso invita a Pedro concretamente, y fíjense, Pedro no es tan, llamémosle, doctrinal como Pablo, ¿ok? Bueno, claro, las cartas de Pablo que son increíblemente prácticas y morales, ¿no? Pero en este caso Pedro es directo, ¿no? Nos hace ver, miren, tienen que dejar esas obras, ¿de acuerdo?, para vivir en su peregrinar por la tierra. A mí me parece que aquí el verbo peregrinar es por lo que vamos a leer en el Evangelio, ¿no? Ese peregrinar en la tierra, hombre, que vivamos de manera digna, que cada uno revise sus obras, que cada uno revise su proceder, de tal manera que actúe con, es la traducción linda, temor filial. O sea, ese temor de hijo, del hijo que no quiere ofender a su padre, del hijo que no quiere desperdiciar las oportunidades que el Padre le da. Y luego el elemento, para mí, en tercer punto aquí, el del final de los tiempos. Con Cristo se inaugura el final de los tiempos, se inaugura el momento ya en que lo prometido ahora se realiza y ya nos encaminamos hacia eso. Vamos al Evangelio, que es largo y ya ven ustedes cómo va el tiempo. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo, han pasado ya 3 días
desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 3 elementos también. Es lo mismo que les he señalado anteriormente, solo que quiero subrayar estos 3 puntitos. Primero, fíjense cómo van ellos con tanta tristeza. Se les nota la tristeza, que ni siquiera se percatan de estos verbos que están aquí. Digo, no sé, no porque están leyendo, sino por lo que dice: se acercó, comenzó a caminar con ellos. ¿Ves? Importante, ¿eh? El que se acerca y que camina con ellos. Luego, entra con ellos a la casa para quedarse con ellos. Importante esto, ¿eh? Me parece que aquí está el centro de todo. El Dios que se acerca, ese es el misterio de la redención, el Dios que se hace hombre para caminar con nosotros, para quedarse con nosotros, para entrar en nuestra vida. No estoy hablando únicamente del espacio físico, no únicamente de los templos, claro que sí, pero más que eso, ¿no? Es este que se acerca, que camina y que se queda. Ese es el sentido. No, Padre, pero se desapareció. No, porque se quedó en la Eucaristía, porque se quedó ahí. Entonces, por lo tanto, a nosotros, peregrinos, como lo acaba de decir la segunda lectura, se nos recuerda estos pasos, porque el cristiano es un peregrino también, uno que debe acercarse para caminar con los demás, para quedarse con ellos. La iglesia no puede hacer otra cosa. Lo propio del discípulo es esto, es acercarse a la tristeza, acercarse al dolor, al desconocimiento, a la duda, caminar con esa realidad, iluminarla lógicamente desde la palabra, pero estamos hablando de eso también, pero quedarse. No se trata, perdón que no quiero ofender con eso, ¿no? De las visitas de médico que dicen que solo llegan y le toman el pulso a uno y se acabó y es tú. No, sino es quedarse y es hacer presente al que es el que se ha acercado a nosotros. De eso se trata la vida de la fe. Y claro, a mí me llama muchísimo la atención, y con eso termino, la manera como termina. Fíjense, regresan inmediatamente, claro, se volvieron de nuevo peregrinos, pero de regreso anunciadores. Pero fíjense que antes de que abran la boca, ya les anuncian a ellos. De verdad resucitó, se le apareció a Simón. ¿Ya? Interesante, ¿no? Todavía ellos no han dicho nada y se encuentran con que ya tienen como encuentran un nuevo anuncio. Cuando usted se pone en camino, pues porque se ha encontrado con Cristo, encontrará siempre a otros que le hablarán de Él. Vea que sí. Les invito a hacer oración. Mientras caminábamos tristes, te has acercado respetuoso a nuestras dudas, temores y desánimos. Has hecho el camino con nosotros, aceptando nuestro ritmo y paso, conversando con lenguaje llano y claro. Con tu palabra y presencia viva nos has abierto la Escritura y los caminos de Dios en la historia. Has calentado nuestro corazón, has abierto nuestros ojos cegados y nos has devuelto alegría e ilusión. Quédate con nosotros al declinar el día y comparte nuestro pan y techo sin prisa, antes de enviarnos a ser personas nuevas. Quédate con nosotros y haznos compañía. Vamos a conversar un poco más de tu utopía y de los horizontes abiertos en nuestras vidas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Resucitó de veras. Mi amor y mi esperanza. Feliz domingo para todos.